Jesús no habría podido rechazar de manera más explícita toda asimilación suya a la persona de Dios, ni determinar su papel principal en términos más precisos. En los párrafos precedentes no hay pensamientos ocultos bajo el velo de la alegoría, y que solo se puedan descubrir por medio de interpretaciones. Son pensamientos expresados con sentido preciso, sin ambigüedades. Si se objetara que Dios, por no haber querido darse a conocer en la persona de Jesús, nos ha engañado acerca de su individualidad, cabría preguntarse en qué se funda semejante opinión, y quién tiene autoridad para sondear el fondo del pensamiento de Jesús y dar a sus palabras un sentido contrario al que éstas expresan. Dado que en vida de Jesús nadie lo consideraba Dios, sino que, por el contrario, se lo veía como un Mesías, si él no hubiese querido que lo conocieran por lo que era, le habría bastado con no decir nada. De sus afirmaciones espontáneas, se debe concluir que Jesús no era Dios o que, si lo era, faltó a la verdad voluntariamente y sin beneficio alguno. Vale destacar que San Juan, el evangelista sobre cuya autoridad más han buscado apoyarse para establecer el dogma de la divinidad de Cristo, es justamente el que ofrece los más numerosos y efectivos argumentos en contrario. De eso pueden convencerse todos los que lean los pasajes siguientes, que nada agregan, es verdad, a las pruebas ya citadas, pero que las corroboran, porque de esos pasajes surge evidente la dualidad y la desigualdad de las dos personas. Por eso los judíos perseguían a Jesús y querían matarlo, porque había hecho esas cosas en día sábado. Pero Jesús les dijo, mi Padre trabaja hasta hoy, y yo trabajo también. San Juan 5:16 y 17. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el poder de juzgar lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no cae en la condenación, sino que ya pasó de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán, porque, así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también dio al Hijo tener la vida en sí mismo, y le dio el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. San Juan 5:22 a 27. Y el Padre, que me envió, es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni visteis su rostro. Y su palabra no permanecerá en vosotros, ¿por qué no creéis en aquel que él envió? San Juan 5:37 y 38. Y cuando juzgue, mi juicio será verdadero, porque no estoy solo, sino que mi Padre que me ha enviado está conmigo. San Juan 8:16. Habiendo dicho estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Según el poder que le diste sobre todos los hombres, dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. La vida eterna consiste en conocerte, a ti que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, llevé a cabo la obra que me encargaste. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con esa gloria que tuve a tu lado antes de que el mundo fuese. Dentro de poco ya no estaré en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo regreso a ti. Padre Santo, conserva en tu nombre a los que me diste, para que ellos sean uno como nosotros. Les di tu palabra, y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por ellos, sino también por los que habrán de creer en mí por la palabra de ellos, para que estén todos unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, deseo que allá donde yo esté,
los que tú me diste también estén conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y todavía haré que lo conozcan, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos esté. San Juan, 17, 1-5, 11-14, 17-26. La oración de Jesús. Por eso mi Padre me ama, porque doy mi vida para recuperarla. Nadie me la quita, yo la doy y por mí mismo, tengo el poder de darla y tengo el poder de recuperarla. Es el mandamiento que recibí de mi Padre. San Juan, 10-17-18. Sacaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos hacia lo alto, dijo estas palabras: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero digo eso para este pueblo que me rodea crea que tú me has enviado. San Juan, 11-41-42. Muerte de Lázaro. No más os hablaré, porque el príncipe de este mundo va a venir, aunque nada haya en mí que le pertenezca, sino para que el mundo conozca que amo a mi Padre y que hago lo que mi Padre me ordenó. San Juan, 14:30-31. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. San Juan, 15:10. Entonces Jesús, soltando un fuerte grito, dijo: Padre, a tus manos entrego mi alma. Y habiendo pronunciado esas palabras, expiró. San Lucas, 23-46. Si Jesús, al morir, entrega su alma a las manos de Dios, es porque tenía un alma distinta de Dios, sometida a Dios. Por consiguiente, Jesús no era Dios. Las palabras que siguen indican, de parte de Jesús, cierta debilidad humana, cierta aprehensión en cuanto a los padecimientos y a la muerte que habría de sufrir, lo que contrasta con la naturaleza esencialmente divina que se le atribuye. No obstante, esas palabras indican, al mismo tiempo, una sumisión propia del inferior para con el superior. Entonces llegó Jesús a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y, habiendo tomado consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a estar en gran aflicción. Les dijo entonces: Mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró con el rostro en la tierra, y oró diciendo: Padre mío, si fuera posible, aparta este cáliz de mí, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió enseguida junto a sus discípulos, y encontrándolos dormidos, dijo a Pedro: ¿No pudisteis velar una hora conmigo? Vigilad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Se fue de nuevo para orar por segunda vez, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. San Mateo, 26, 36-42. Jesús en el jardín de los olivos. Les dijo entonces: Mi alma está triste hasta el punto de morir, permaneced aquí y velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra, rogando que si fuese posible aquella hora fuese apartada de él. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. San Marcos, 14:34-36. Llegado a aquel lugar les dijo: Orad para que no sucumbáis a la tentación. Y habiéndose apartado de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Habiendo entrado en agonía, redoblaba sus plegarias. Y le vino un sudor de gotas de sangre que corría hasta el suelo. San Lucas, 22:40-44. Cerca de la hora novena, soltó Jesús un terrible grito, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani.
Es decir, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? San Mateo 27, 46. A la hora novena soltó Jesús un terrible grito, diciendo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? San Marcos 15 y 34. Los pasajes siguientes podrían dejar alguna duda y dar lugar a que se crea en una identificación de Dios con la persona de Jesús. No obstante, además de que no podrían prevalecer sobre los términos precisos de las que las preceden, son portadoras de su rectificación. Le preguntaron, ¿quién eres tú entonces? Jesús les respondió, soy el principio de todas las cosas, yo que os hablo. Tengo muchas cosas por deciros, pero aquel que me envió es verdadero, y yo solo digo aquello que de él aprendí. San Juan 8 y 25 y 26. Lo que mi Padre me dio es mayor que todas las cosas, y ninguno lo puede arrebatar de las manos de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. San Juan 10 y 29 y 30. Esto significa que su Padre y él son uno por el pensamiento, puesto que él expresa el pensamiento de Dios, él tiene la palabra de Dios. Entonces los judíos tomaron piedras para lapidarlo. Jesús les dijo, he hecho muchas obras buenas delante de vosotros, por el poder de mi Padre. ¿Por cuál de ellas queréis lapidarme? Los judíos le respondieron, no es por ninguna obra buena que te lapidamos, sino por tu blasfemia, y porque siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, he dicho que sois dioses? Si la ley llama dioses a aquellos a quienes la palabra de Dios era dirigida y la escritura no puede fallar, ¿cómo decís que blasfemo, yo a quien mi Padre santificó y envió al mundo, porque dije que soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, cuando no queríais creer en mí, creed en mis obras, a fin de que sepáis y creáis que mi Padre está en mí y yo en él. San Juan 10 y 31 a 38. En otro capítulo, dirigiéndose a sus discípulos, dice, en ese día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. San Juan 14 y 20. De estas palabras no se debe concluir que Dios y Jesús son uno, pues de otro modo también se debería concluir de las mismas palabras que los apóstoles y Dios son uno. Subtítulo 4. Palabras de Jesús después de su muerte. Jesús le respondió, no me toques, porque todavía no subí a mi Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles de mi parte, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. San Juan 20 y 17. Aparición a María Magdalena. Pero Jesús se acercó a ellos y les habló así: todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. San Mateo 28, 18. Aparición a los apóstoles. Vosotros sois testigos de estas cosas. Voy a enviaros el don de mi Padre, que se os prometió. San Lucas 24 y 48 y 49. Aparición a los apóstoles. Así pues, todo en las palabras de Jesús, tanto en las que pronunció en vida como después de su muerte, acusa una dualidad de personas completamente distintas, así como el profundo sentimiento de su inferioridad y de su subordinación en relación con el Ser Supremo. Por su insistencia en afirmarlo espontáneamente, sin que fuera obligado o provocado por nadie, Jesús parece haber querido reclamar previamente contra el rol que, según lo preveía, habrían de atribuirle un día. Si hubiese guardado silencio sobre el carácter de su personalidad, el campo habría quedado abierto a todas las conjeturas, así como a todos los sistemas. No obstante, la precisión de su lenguaje aleja todas las dudas. ¿Qué autoridad mayor se puede pretender que la de las propias palabras de Jesús? Cuando él dice categóricamente, yo soy o no soy esto o aquello, ¿quién osaría arrogarse el derecho de desmentirlo, aun cuando fuera para colocarlo más alto de lo que él se coloca a sí mismo? ¿Quién puede racionalmente pretender estar más esclarecido que él acerca de su propia naturaleza?
¿Qué interpretaciones pueden prevalecer contra afirmaciones tan formales y tan reiteradas como estas? No vine de mí mismo, sino aquel que me envió es el único Dios verdadero. Fue de su parte que vine. Digo lo que séis junto a mi Padre. No me cabe a mí concederoslo, eso será para aquellos a quienes mi Padre lo preparó. Voy a mi Padre, porque mi Padre es más grande que yo. ¿Por qué me llamáis bueno? Solo Dios es bueno. No he hablado por mí mismo, mi Padre, que me envió, fue quien me prescribió, por mandamiento suyo, lo que debo decir. La doctrina que enseño no es mía, sino de aquel que me envió. La palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Nada hago por mí mismo, digo únicamente lo que mi Padre me enseñó. Nada puedo hacer por mí mismo. No trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Os he dicho la verdad que aprendí de Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Tú que eres el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien enviaste. Padre mío, a tus manos entrego mi alma. Padre mío, si fuera posible haz que este cáliz se aparte de mí. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Subo hacia mi Padre y vuestro Padre, hacia mi Dios y vuestro Dios. Cuando se leen estas palabras, uno se pregunta cómo habría llegado a la mente de alguien la idea de atribuirles un sentido diametralmente opuesto al que ellas expresan tan claramente, de concebir una identificación absoluta, de naturaleza y de poder, entre el Señor y aquel que se declara su servidor. En este importante proceso, que dura desde hace 15 siglos, ¿cuáles son los elementos de persuasión? Los evangelios no hay otros, que en el punto que se debate no suscitan duda alguna. A documentos auténticos, que no pueden ser objetados so pena de poner en duda la veracidad de los evangelistas y del propio Jesús, a documentos que se apoyan en testimonios oculares. ¿Qué es lo que contraponen? Una doctrina teórica puramente especulativa, nacida 3 siglos más tarde a partir de una polémica suscitada acerca de la naturaleza abstracta del verbo, doctrina fuertemente combatida durante muchos siglos, y que solo ha prevalecido debido a la presión de un poder civil absoluto. Subtítulo 5. Doble naturaleza de Jesús. Se podría objetar que, en virtud de la doble naturaleza de Jesús, las palabras de éste expresaban su sentimiento como hombre y no como Dios. Sin analizar en este momento por qué sucesión de circunstancias se arribó, mucho más tarde, a la hipótesis de esa doble naturaleza, admitámosla por un instante, y veamos si, en vez de elucidar la cuestión, no la complica todavía más, al punto de tornarla insoluble. Según esa hipótesis, lo que en Jesús había de humano era el cuerpo, la parte material, y desde este punto de vista se comprende que él haya podido e incluso haya tenido que sufrir como hombre. El alma, el espíritu, la mente, en una palabra, la parte espiritual de su ser, es lo que había de divino en él. Así pues, si bien Jesús sentía y sufría como hombre, pensaba y hablaba como Dios. Pero, ¿hablaba como Dios o como hombre? Esta es una cuestión importante, debido a la autoridad excepcional de sus enseñanzas. Si hablaba como hombre, sus palabras están sujetas a controversia; si hablaba como Dios, son indiscutibles y debemos aceptarlas y conformarnos con ellas so pena de deserción y herejía. El más ortodoxo será aquel que más se aproxime a ellas. Podrá decirse que, bajo su envoltura corporal, Jesús no tenía conciencia de su naturaleza divina. Pero si así fuese, ni siquiera habría pensado como Dios, su naturaleza divina habría permanecido en estado latente, y solo la naturaleza humana habría regido su misión, sus actos morales tanto como sus actos materiales. Es imposible, pues, hacer abstracción de la naturaleza divina de Jesús durante su vida, sin debilitar su autoridad. Pero si Jesús habló como Dios, ¿a qué se debe esa incesante declaración en contra de su naturaleza divina, que en ese caso no podía ignorar? ¿Se habría entonces engañado, lo que sería poco divino, o habría engañado conscientemente al mundo, lo que sería menos divino aún? Nos parece difícil salir de ese dilema.
Si admitimos que habló a veces como hombre y a veces como Dios, la cuestión se complica, porque sería imposible distinguir qué provenía del hombre y qué de Dios. En caso de que Jesús hubiese tenido motivos para disimular su verdadera naturaleza durante la misión que desempeñaba, el medio más sencillo habría sido no hablar de ella o expresarse de modo vago y figurado, como lo hizo en otras circunstancias sobre los puntos cuyo conocimiento estaba reservado al futuro. Ahora bien, aquí no es ese el caso, dado que sus palabras no presentan ninguna ambigüedad. Finalmente, si a pesar de todas estas consideraciones, aún pudiera suponerse que, cuando estuvo vivo, Jesús ignoraba su verdadera naturaleza, eso no sería admisible después de su resurrección, visto que cuando se aparece a sus discípulos ya no es el hombre quien habla, sino el espíritu desprendido de la materia, que ya debía haber recobrado la plenitud de sus facultades espirituales y la conciencia de su estado normal, de su identificación con la divinidad. No obstante, en ese momento dijo, haciendo hacia mi Padre y vuestro Padre, hacia mi Dios y vuestro Dios. La subordinación de Jesús es además indicada por su cualidad de mediador, que implica la existencia de una persona distinta. Es Él quien intercede ante su Padre, quien se ofrece en sacrificio para la redención de los pecadores. Ahora bien, si Jesús fuera el propio Dios, o si fuera en todo igual a Él, no precisaría interceder, pues nadie intercede ante sí mismo. Subtítulo 6. Opinión de los apóstoles. Hasta ahora nos hemos apoyado exclusivamente en las palabras de Cristo, como el único elemento decisivo de convicción, porque fuera de ahí solo hay opiniones personales. De todas esas opiniones, las de mayor valor son sin duda las de los apóstoles, dado que ellos asistieron a Jesús en su misión y, si Él les hubiese dado instrucciones secretas acerca de su naturaleza, algunos indicios de esas instrucciones se descubrirían en sus escritos. Puesto que vivieron en su intimidad, debían conocerlo mejor que nadie. Veamos, pues, de qué manera lo han considerado. Oh, israelitas, escuchad las palabras que os voy a decir. ¿Sabéis que Jesús de Nazaret ha sido un hombre que Dios hizo célebre entre vosotros, por las maravillas, los prodigios y los milagros que el mismo Dios ha hecho por su intermedio entre vosotros? No obstante, vosotros los crucificasteis y le disteis muerte por las manos de los malos, habiendo sido él entregado a vosotros por orden expresa de la voluntad de Dios y por decreto de su presciencia. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores del infierno, ya que era imposible que él permaneciese allí. Porque David dijo en su nombre: yo tenía al Señor siempre presente delante de mí, porque Él está a mi derecha, a fin de que yo no sea confundido. Es por eso que mi corazón se regocijó, que mi lengua cantó cánticos de alegría y que incluso mi carne reposará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida y me colmarás de la alegría que da la visión de tu rostro. Hechos de los Apóstoles, 2 y 22 a 28. Sermón de San Pedro. Después de que fue exaltado por el poder de Dios y que recibió el cumplimiento de la promesa que el Padre le hiciera de enviarle el Espíritu Santo, Él esparció ese Espíritu Santo que ahora veis y oís, pues David no ascendió al cielo, y sin embargo él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo haya reducido a tus enemigos y te sirvan de escabel para tus pies. Sepa, pues, toda la casa de Israel, con absoluta certeza que Dios hizo Señor y Cristo a este Jesús que vosotros crucificasteis. Hechos de los Apóstoles, 2 y 33 a 36. Sermón de San Pedro. Moisés dijo a nuestros padres: el Señor vuestro Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadlo en todo lo que él diga. Quien no escuche a ese profeta será desterrado de en medio del pueblo. Fue por vosotros primeramente que Dios ha resucitado a su Hijo, y os lo envió para bendeciros, a fin de que cada uno se convirtiese de su mala vida. Hechos de los Apóstoles, 3 y 22, 23 y 26. Sermón de San Pedro.
declaramos a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a quien habéis crucificado, y al que Dios resucitó de entre los muertos, es por el que este hombre está ahora curado, como lo veis, delante de vosotros. Hechos de los Apóstoles, 4 y 10. Sermón de San Pedro. Los reyes de la tierra se levantaron y los príncipes se unieron contra el Señor y contra su Cristo. Porque Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel verdaderamente se confabularon en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien consagraste con tu unción, para hacer todo lo que tu poder y tu consejo habían ordenado que se hiciera. Hechos de los Apóstoles, 4 y 26 a 28. Oración de los Apóstoles. Pedro y los demás apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús al que vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. A este Dios lo exaltó con su diestra, como el príncipe y el Salvador, para dar a Israel la gracia de la penitencia y la remisión de los pecados. Hechos de los Apóstoles, 5 y 29 a 31. Respuesta de los apóstoles al sumo sacerdote. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo, escuchadlo. Pero el Altísimo no habita en templos hechos por las manos de los hombres, según esta palabra del profeta: el cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿Y cuál podría ser el lugar de mi reposo? Hechos de los Apóstoles, 7 y 37, 48 y 49. Discurso de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, elevó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo abiertos los cielos y al Hijo del Hombre que está de pie a la derecha de Dios. Entonces, lanzando grandes gritos, se taparon los oídos y se lanzaron todos juntos sobre él, y habiéndolo arrastrado fuera de los muros de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, más tarde Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocaba a Jesús y decía: Señor Jesús, recibe a mi espíritu. Hechos de los Apóstoles, 7 y 55 a 58. Martirio de Esteban. Estas citas demuestran claramente el carácter que los apóstoles atribuían a Jesús. La idea exclusiva que sobresale de esos textos es la de su subordinación a Dios, de la constante supremacía de Dios, y nada revela allí algún pensamiento de asimilación de su naturaleza o de su poder. Para ellos Jesús era un hombre profeta, elegido y bendecido por Dios. No fue entre los apóstoles, pues, que tuvo origen la creencia en la divinidad de Jesús. San Pablo, que no conoció a Jesús, pero que de ardiente perseguidor se convirtió en el más celoso y en el más elocuente discípulo de la nueva fe, y cuyos escritos prepararon los primeros enunciados de la religión cristiana, no es menos explícito al respecto. Existe en él el mismo sentimiento de dos seres distintos, así como de la supremacía del Padre sobre el Hijo.